Hoy hablaremos acerca del Virreinato del Perú. El Virreinato del Perú se estableció en el año 1542, después de la resistencia indígena y la lucha entre los conquistadores. La máxima autoridad en el virreinato fue el virrey, quien cumplía funciones políticas, militares, económicas y religiosas. Fueron 40 virreyes que gobernaron a lo largo del virreinato, entre los que sobresalieron el virrey Toledo, el verdadero organizador del virreinato, el conde de Lemos, que defendió a los indígenas, el duque de Palata, quien mandó a amurallar Lima para defenderlos de posibles ataques piratas, Amat y Juníet, que hizo importantes obras públicas como la Plaza de Toros y el Paseo de Aguas, y Abascal, que luchó contra los movimientos independentistas de América. Pero, ¿qué otros aspectos cambiarían con el virreinato? La capital del virreinato fue Lima. Con los españoles llegaron el castellano y la escritura, así como también la religión católica. Trajeron animales y vegetales como la gallina, la vaca, el cerdo, el burro y la mula. Asimismo, el trigo, el azúcar, la vid, la alfalfa, entre otros. Con el tiempo, estos productos se combinarían en los que ya habían acá, y así se inventaron deliciosas comidas típicas peruanas. La principal actividad económica en el imperio fue la agricultura. Con el virreinato pasó a ser la minería la más importante de todos. En cuanto a la clase social, los indígenas pasaron a ser súbditos de los españoles. Por lo tanto, la sociedad en el virreinato estaba formado por 3 grupos poblacionales: los que vinieron de Europa, los que habitaban los Andes y los que nacieron de la unión de ambas culturas. Por eso que diferenciaban a los españoles, los criollos, que eran los nacidos en América, y los peninsulares, nacidos en España. Lo mismo pasaba con los indios, ya que habían indios nobles que eran los descendientes de los incas o familias de curacas, y los indios del común, conformada por toda la población andina, que debía vivir en reducciones o pueblos para indios, pagar tributos y trabajar en la mita. Finalmente estaban los esclavos, que procedían del África y eran comercializados como bienes o mercancías. Trabajaban en las haciendas costeñas. Los esclavos que lograron escapar formaron los palenques o pueblos para negros. Aquí se dio el famoso mestizaje, es decir, la unión de razas. Por ejemplo, el hijo de una india con un español era el mestizo. A los nacidos de una madre negra y padre español se les conoció como mulatos, y a los hijos de la mezcla de indios y negros se les llamaba zambos. La mita era el trabajo obligatorio y organizado por turnos que los indígenas debían realizar en la agricultura, en la mina y en los obrajes, una especie de talleres textiles.
La mita minera fue la más importante, ya que los españoles lograron darle la importancia a los metales preciosos como el oro y la plata. Esta mita, a pesar de ser un trabajo del imperio, en el virreinato fue muy odiada por los indígenas, ya que las labores eran muy agotadoras. Después de haber obtenido la información acerca del virreinato del Perú, te invito a resolver en tu cuaderno de personal social las siguientes preguntas. Número 1. ¿En qué año se estableció el virreinato del Perú? Número 2. ¿Quién fue la máxima autoridad y qué virreyes fueron los más sobresalientes y por qué? Número 3. ¿Qué animales y plantas trajeron los españoles? Número 4. ¿Cuál fue la capital del virreinato? Número 5. ¿Cuál fue la principal actividad económica del virreinato? Número 6. ¿Qué nuevas razas se formaron con el mestizaje? Número 7. ¿Quiénes fueron los criollos y quiénes los peninsulares? Número 8. ¿Quiénes eran los indios nobles y quiénes los indios del común? Número 9. ¿Qué eran las reducciones y qué eran los palanques? Número 10. ¿Qué era la mita minera en el virreinato? Y finalmente vas a dibujar o pegar algunas ilustraciones relacionadas al tema. Bien chicos, esta fue la sesión de personal social. Nos volveremos a encontrar en nuestra siguiente sesión. Hasta pronto.